elementos muy importantes: crear y recrear, ¿no? Recrear a mí me hace pensar que que le colocamos una connotación y un nivel de dificultad mayor a la creación, ¿sí? Queremos hacer algo, queremos encarar algo, ¿sí? Porque temas, plan de acción de aquí en adelante, tareas, ¿qué listas podemos hacer? Listas podemos hacer muchas. El asunto es, ¿cuándo vamos a empezar a caminar hacia ahí? ¿Cuándo vamos a empezar a caminar hacia ahí? ¿Cuál es el primer paso? Qué difícil, ¿no? O no, por ahí no es tan difícil. Voy a recordar una anécdota de mi experiencia como terapeuta, ¿no? Una vez una chica quería desarrollar un tema, un trabajo en la carrera que estaba estudiando en la universidad, ¿no? Entonces le digo, pero ¿a vos qué te gustaría hacer? Y a mí me gustaría trabajar en tal lugar. ¿Y del Estado? Sí, del Estado, porque tiene tal lugar y tal lugar. Ajá, ¿y quién es el ministro o la ministra que dirige ese espacio en el Estado? Y ella me miró y me dice, no sé. Y entonces yo pensé, ¿y a quién le vas a tocar el timbre para proponerle trabajar en ese lugar si ni siquiera sabes quién es el ministro? Es verdad que por ahí el ministro no te atiende, pero ese ministerio debe tener un teléfono. ¿Cuántos de nosotros nos animamos a tocar el timbre del lugar en el que queremos pedir un espacio, queremos solicitar un espacio, o cuántos de nosotros estamos dispuestos a tocar el timbre en un lugar que sabemos que es por donde pasa el camino de la carrera que yo quiero elegir? Y hay veces que nos quedamos en nuestro lugar. Hola, Moni. Entonces, nos quedamos, nos quedamos en ese lugar y no tocamos, no tocamos. Eh, este es el principal obstáculo. Por eso la libertad en la cuarentena nos hace pensar que hay condicionamientos que vienen de afuera, con los que uno a veces no puede lidiar, los tiene que aceptar, son así, son condicionantes, son condicionamientos que nos limitan. Pero, ¿cuántos condicionamientos internos hay? ¿Cuántos? A ver, vamos a darnos un minuto para pensar cada uno en su propio condicionamiento interno respecto de la libertad que queremos ejercer para lograr lo que nos proponemos. Ya alguno seguramente pensó. Por ahí alguno yo veo que está por ahí con un cuadernito escribiendo y va a empezar a pensar, ¿sí? Va a empezar a pensar. ¿Se acuerdan que la semana pasada, los que ya estuvieron, hablamos de que cuando en las películas frotan la lámpara de Aladino, la primer inquietud, el primer pedido cuando aparece el genio es quiero ser millonario? Cuando en realidad queremos ser millonario para. Un elemento importante es viajar, ¿no? El otro día estuve viendo, no sé, una película creo que era, no recuerdo bien qué era, ¿no? Alguien que quería viajar. Y aparentemente era muy difícil viajar. Antes de la cuarentena, obviamente, antes de la cuarentena, no se olviden. Pero cuando el otro personaje le pregunta, bueno, pero a ver, ¿qué es lo que necesitas para viajar? Y se puso a pensar, no necesitaba nada. Tenía la plata para el pasaje, tenía la plata para los hoteles,
pensar qué lugares quería visitar, ¿sí? Y ya está. Muchas veces no logramos lo que nos proponemos porque no nos atrevemos a soñar, ¿sí? Entonces, una forma muy fácil de no atreverse a soñar es pensar en el después, ¿no? Entonces, por ejemplo, tomo, Gaby, tomo algunas de tus palabras, ¿no? O sea, reinvención pandemia y reinvención post-pandemia. O sea, ¿qué es lo que uno puede hacer después de después? Y una de las cosas más importantes, porque también les quiero recordar que uno de los motivos de este encuentro para pensar entre todos y para poder dialogar, es que es la angustia, la ansiedad. Viktor Frankl, el creador de la logoterapia, ¿sí? Al que esté necesitando comprarse un libro para leer, le recomiendo El hombre en busca de sentido. Principalmente la primera parte, en la que él cuenta su historia en los campos de concentración. ¿Sí? Esa parte es una parte que no es muy larga. Se lee bastante rápido, aunque es muy intensa, muy profunda. Me acuerdo una anécdota porque él venía mucho a Buenos Aires, murió en el 97, pero antes de eso venía mucho a Buenos Aires, le gustaba Buenos Aires y Latinoamérica, y Pepe Eliashev, un periodista que había en ese momento muy encumbrado, le dice, bueno, doctor Frankl, me enteré que usted estuvo en un campo de concentración, y él le dice, no, en uno no, en 4 campos de concentración, en 4 campos de concentración. A ver, si hay una experiencia que incluso decía Frankl, de condicionamiento social, condicionamiento material, es un campo de concentración. Sin embargo, uno puede liberar el espíritu, decía Frankl, pero no en una forma abstracta de un espíritu que no sabemos ni de dónde viene ni a dónde va, sino que para Frankl el espíritu era todo eso que hace que desarrolle nuestra existencia en forma de creatividad. Y él decía en forma muy, digamos, trágica, que uno no podía elegir no ir a un horno de la cámara de gas si había sido elegido. Pero si no había sido elegido, podía vivir bien, podía elegir de qué forma podía vivir esa limitada y tan traumática existencia. De alguna manera él lo que quiso decir es que es mucho más fuerte la limitación interior que la exterior, porque aún así, cuando no nos eligen para morir, no dignificamos del todo nuestra vida. Entonces un elemento muy importante que nombran y que hacen halago los principales autores de los que yo admiro, con los que yo me nutrí más, es la existencia como tal. Eso que está ahí, que aparece. Aquello que de alguna manera nos es dado y que con eso tenemos que hacer algo, ¿no? Por ahí me dice en algún mensaje una amiga que es logoterapeuta, es seguidora de Frankl, los valores de actitud. ¿Qué son los valores de actitud? Cuando nosotros estamos en una situación en la que aparentemente no nos queda otro camino que recorrer lo que se dispuso para nosotros, lo podemos hacer con valentía, con orgullo,
sabiendo que